gloria hoy desciende, no se puede resistir. El poder y el fuego están cayendo, se siente hoy aquí. Su gloria hoy desciende, no se puede resistir. El poder y el fuego están cayendo, se siente hoy aquí. Cuando el Espíritu de Dios se mueve aquí, milagros suceden, su poder está aquí. Cuando el Espíritu de Dios se mueve aquí, milagros suceden, su poder no tiene fin. Su gloria hoy desciende, no se puede resistir. El poder y el fuego están cayendo, se siente hoy aquí. Su gloria hoy desciende, no se puede resistir. Oh no, el poder y el fuego están cayendo, se siente hoy aquí. Cuando el Espíritu de Dios se mueve aquí, milagros suceden, su poder está aquí. Cuando el Espíritu de Dios se mueve aquí, milagros suceden, su poder no tiene fin. Cuando el Espíritu de Dios se mueve aquí, milagros suceden, su poder está aquí. Cuando el Espíritu de Dios se mueve aquí, milagros suceden, su poder no tiene fin. Se manifestará, su poder lo hará. En el nombre de Jesús, vidas se completarán. Se manifestará, su poder lo hará. En el nombre de Jesús, vidas se Cuando el Espíritu de Dios se mueve aquí, milagros suceden, su poder está aquí. Cuando el Espíritu de Dios se mueve aquí, milagros suceden, su poder no tiene fin. Bendecido sea el nombre del Señor. Bienvenido a otra edición más de Clamor en la Noche. Gloria sea el nombre del Señor. Estamos aquí contentos y alegres. Continuamos con el tema Puesto los ojos en Jesús. Hoy les voy a hablar un poquito más acerca de todo esto y de lo de Cesarea de Filipo,
y voy a tocar entonces el capítulo 12 del libro de Hebreos, donde está este llamado. En el programa pasado hablamos de el momento en el cual Jesús, y vamos a repasar eso un poquito más, viene y se le presenta a los discípulos en el mar de Galilea. Hablemos un poquito de todo esto. Espero que este mensaje exalte su vida, lo llene de alegría, Dios le dé dirección, Dios le dé sabiduría, y en medio de la tormenta más terrible que usted esté pasando, usted pueda creer que Jesús está en medio de esa tormenta, y que si usted pone su mirada en Él, no se va a hundir, y que si se está hundiendo porque en el momento despliega una debilidad y quita su mirada, Él tiene una solución B y le toma como hizo con Cristo y lo pone y lo levanta y no lo deja que se hunde, y lo pone en el barco y lo llena de su gloria y lo llena de su bendición. Y te dice estas palabras: tú que estás siendo perseguido. Sabes que en el día de hoy hay mucha persecución de cristianos en el mundo, diferentes partes del mundo, hermano. Siria, la ciudad de Alepo, una vez un bastión del cristianismo apostólico primitivo en Siria, se ha convertido en un centro de masacre, de matanza de cristianos. Es algo terrible lo que está sucediendo en Siria, hermano. Pero no solamente en Siria, hermano, en diferentes partes del mundo, en esta hora, mientras usted está viéndome por la televisión, por la cadena del Milagro, o nos está viendo quizás por el canal 54 que está retransmitiendo por Liberty o por Dish, o nos está viendo quizás a través de la retransmisión de esta cadena del Milagro por unored.com, usando su conexión por unored, cdminternacional@yahoo.com. Entonces, en algún sitio usted me está viendo en esta misma hora, en este mismo instante. Yo estoy consciente y he estado al tanto de lo que está pasando, cómo están matando a los cristianos por montones, hermano. Cómo en Nigeria y en algunos otros países de África los musulmanes están degollando, matando a los cristianos. Y en Siria, que se creía que estaba peor bajo Assad, que estaba allí, que decían que era un criminal, los que lo han sustituido, los grupos musulmanes yihadistas, están degollando a los cristianos por cientos y cientos y cientos, hermanos. En los mismos Estados Unidos hay persecución contra los cristianos en los bastiones del radicalismo liberal, del radicalismo de Sodoma y Gomorra, y con la infiltración del Islam incrustado en la mente de universidades que hoy en día sus profesores y sus instituciones son focos de anticristianismo y antisemitas contra el pueblo de Israel. Vivimos tiempos apocalípticos, vivimos en tiempos difíciles y la iglesia tiene que abrir bien sus ojos. Pero si viéramos, y con esta introducción quiero hablarle de mi corazón, si fuera la persecución de degollarnos, de matarnos, como está sucediendo en Somalia, en Eritrea, como está sucediendo en Siria, como está sucediendo en Irán y como está sucediendo en diferentes partes del mundo, que no se quiere decir la verdad, hermano. La persecución contra los cristianos está en pie en diferentes partes del mundo. Y aún con el alivio del nuevo gobierno favorable al cristianismo y a la fe, y aunque a usted no le guste que lo mencione, pero con el gobierno de Trump, que no soy seguidor ciego de ningún político, pero uno tiene que dar crédito a la realidad. No ha cesado la persecución, porque en lugares donde controlan los demoniocráticos, los liberales, los movimientos grandes de Sodoma y Gomorra y de la depravación, todavía hay persecución. Pero se han encontrado de la antigua administración personas presas simplemente por protestar frente a clínicas de aborto
o mantener sus principios éticos cristianos en medio de una nación que se fundó sobre el fundamento de la fe en la Biblia. Y que hoy en día hay un movimiento terrible de apostasía. Y el movimiento de apostasía donde mismo está es dentro de círculos teológicos y supuestos alegados seminarios. Aquí mismo en Puerto Rico hay un seminario que yo le llamo el cementerio evangélico, porque es una mezcla de una olla, como la que decía en el lugar de la Biblia, cuando hablaba de los profetas, y decía que en el lugar donde estaban reuniéndose los que estaban practicando para llevar el mensaje, y dice muerte en la olla. Y la muerte en la olla significaba la introducción de la herejía, de la apostasía, de la idolatría, del paganismo, de la depravación, dentro del mensaje existente en aquel momento. Y entendemos el tiempo de Acab y Jezabel en Samaria, cómo la depravación llegó a un momento tan terrible. Cuando vemos las diferentes manifestaciones, como cuando el profeta Elías se enfrenta a los profetas de Baal y a las profetisas y las profetisas de Astarot, religiones paganas que habían entrado dentro del pueblo de Dios en Samaria y dentro del sacerdocio y dentro de la religión judía, donde estaban adorando en los lugares altos y había paganismo. Y el pecado de Acab es que él trae con Jezabel todos esos dioses. Lo mismo que pasó con Salomón, que se casó con un montón de mujeres para configurar pactos políticos, y cada una de ellas era hija de un pagano, un idólatra, y con ellos venían los dioses diferentes. Y Salomón, una de las razones de haber sido el hombre más sabio, porque buscó en un momento la sabiduría de Dios, llegó un momento en el cual Salomón se hundió totalmente en el paganismo. Algunos piensan que no es de seguridad de que se haya salvado. Algunos teólogos, tanto evangélicos como judíos, especialmente muchos, piensan que no se sabe bien claro si Salomón llegó a arrepentirse de haber inundado el país con todas esas mujeres que se casó, que lo hizo por política. El Señor reprenda la maldita política. Cómo la iglesia se arrastra, cómo la institución de Dios se compromete a seguir ciegamente líderes políticos a cambio de ciertos privilegios y ciertos beneficios. Y se olvidan que el compromiso absoluto nuestro es poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Cómo se mezclan, cómo se callan, cómo se silencian y no atreven a hablar la realidad de lo que está pasando. Y pasa lo que ha pasado en Estados Unidos durante los últimos años. Yo diría, vamos a irnos. Aún en el proceso que hubo de los Bush, que eran cristianos evangélicos, y especialmente George W. Bush, que es el presidente que amamos, respetamos, pero George W. Bush en el evento, cuando sucede el 11 de septiembre, escuche, viene ese momento, intenta entonces traer como una especie para justificar la manera de tratar de calmar, de confraternizar con todas las religiones del mundo. Y luego se habla, tanto él como luego Obama, especialmente Obama, porque Obama fue más allá. Pero Bush comenzó ante el dilema de que tenía que hacer una coalición, y aún su padre con lo de Kuwait, hacer una coalición. Empezaron a hablar del Islam pacífico, y el Islam que también era un producto que Alá era igual que los seminarios de las grandes instituciones dogmáticos universitarias de los Estados Unidos, presentando a Alá como igual a Jehová, como igual a Dios verdadero, el Dios que se manifiesta a los hebreos.
y el Dios que se manifiesta en Jesucristo cuando viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nuestro Dios no es igual que Alá. Alá es un falso Dios que viene a promover una religión disfrazada de cierta religiosidad, pero con un confín y una finalidad política de gobernar el mundo entero a través de la imposición y de la violencia y la maldad y lo que es la persecución violenta y criminal de todos aquellos que no creen iguales. Alá es el Dios de los yihadistas, los yihadistas, los seguidores de esa condición de Mahoma, el falso profeta que promovió tantas cosas indignantes en el libro ese del Corán, que es una mogolla de tratar de crear una religión nueva del cristianismo y tomando del judaísmo y metiendo lo que les convenía para crear una religión que su objetivo no es llevar a nadie a la conversión ni a la salvación, ni a conocer el verdadero Dios en arrepentimiento, cuyo objetivo es el gobernar el mundo entero y que todos aquellos que no estén de acuerdo, liquidarlos, como están haciendo en Siria, en Alepo y en diferentes ciudades de Siria. Que los que llegaron al poder no pueden controlar los grupos sádicos, yihadistas, criminales, asesinos, locos, fanáticos, que en el nombre de un supuesto alegado Dios llamado Alá, están matando cristianos y cristianas, judíos y todo el que no esté dispuesto a adorar a sus dioses. Necesitamos gente que ponga su mirada en Jesús. Necesitamos líderes que señalen que Jesús es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Necesitamos gente que se tornen a Dios en el infinito de este momento y digan, escudriñad las Escrituras, porque ellos parece a vosotros que dan testimonio de mí. Y en ella encontramos la vida eterna, que no es el Corán, no, Señor, que no son los escritos de Buda, de Confucio, que es la palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Que entendamos que hay momentos difíciles, mis amados hermanos, y que estamos viviendo en el tiempo en el cual Apocalipsis 12:12, Juan el apóstol ve la revelación que dice, y ve cuando Satanás, dice bien claro, sabiendo que le queda poco tiempo, sabiendo que pronto sonará la trompeta y con voz y aclamación de arcángeles vendrá el Señor con sus santos millares y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que vivimos no seremos delanteros de ellos, sino que juntamente con ellos nos iremos. Créame claramente, hermano, claramente está estipulado así, mi hermano, y esa realidad es la que tiene que predominar en nuestra vida en el día de hoy, que hay que proclamar la realidad, que hay que seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No estoy hablando de santidad superficial y una forma, ¿cómo le puedo decir? Una santidad creada en bases totalmente alejadas de la profundidad bíblica de lo que es la verdadera santidad, que comienza en el interior con un cambio que dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando tú te conviertes a Cristo de verdad, tú quieres agradarlo en tu forma de hablar, en tu forma de mirar, en tu forma de escribir, en tu forma de vestir, en todo. Tú quieres agradarle a Él en todo, no por miedo, porque no, es cuando una mujer se enamora de un hombre. Y una mujer se enamora de un hombre y un hombre se enamora verdaderamente de la mujer. Cuando hay esa afinidad, cuando hay esa entrega, cuando hay esa relación, en esa condición, en esa relación, si verdaderamente hay amor, está dispuesto a negarse a sí mismo para ganarse el amor de esa mujer o de ese hombre. Pero si el amor está basado en una falsedad materialista, si la relación está basada en una relación totalmente de intereses materialistas y egoístas, y egocéntricos, y paganos, y liberales totalmente sin ningún compromiso, eso no es un fundamento
un fundamento eterno de una relación matrimonial o de amor. Porque ¿qué es lo que dice Pablo en el libro de los Corintios? ¿Qué es lo que dice Pablo acerca del amor en el libro de Primera? Vamos a buscarlo por aquí en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios. Vamos a buscar capítulo 12. Estoy dando esta introducción el día de hoy. Yo acabo de ir a X parte del mundo. Cuando yo estoy seguro que es Dios, yo estoy dispuesto a sacrificar mi vida. Cuando Dios me envía a un lugar, yo estoy dispuesto a pasar por lo que sea necesario sin un interés particular. Mi pregunta será en este momento, ¿quiénes estarán en las condiciones de los grandes misioneros de todos los tiempos? Aquellos que fueron a la India, que fueron a la China. Yo me recuerdo conocer a la esposa de Billy Graham a los 13 años de edad en la campaña de Madison Square Garden. La hora que ella estuvo, más de una hora, ministrándome a mi vida, esa última noche de la cruzada más histórica en la ciudad de Nueva York, fue cuando se llenó el estadio, los Yankee Stadium, creo que 2 cultos, y por un mes se estuvo predicando Billy Graham en el Madison Square Garden viejo. Y voy y traigo esto a memoria porque estoy en un viaje un viaje histórico, un viaje de emociones, un viaje de recordar cosas importantes. Y recuerdo que esa mujer nació, se crió con sus padres que eran misioneros en China. Y cómo esas personas vivieron en los momentos difíciles de China. Y aquellos misioneros, como eran la familia de la esposa de Billy Graham, y como fueron muchos, como Hudson y otros más, cuyos nombres no recuerdo ahora, pero que salían de la comodidad de Estados Unidos y se iban para África, se iban como Livingstone y se iban para los países más raros y más difíciles y más rebeldes contra la realidad. Si mal no recuerdo, Hudson fue uno que fue a predicar a aquellas partes del mundo y fue quien sembró la palabra. Pero algunos dirían que fracasó porque no dejó grandes instituciones, no dejó grandes templos, pero fue el hombre que se arriesgó y se metió en aquella área de Asia y sembró y sufrió y padeció y son tantos los héroes, mujeres, que yo conocí, hombres, que conocí, los hermanos Stewart en Colombia. Hermanos Stewart era una pareja de norteamericanos de las Asambleas de Dios. Y cuando yo fui, me recuerdo cuando yo fui a predicar a Colombia, un jovencito soltero, y llegué junto con los hermanos Jiménez y otro grupo, éramos 12 en total, creo que los únicos que quedamos vivos son Eugenio Jiménez y yo, los demás han muerto, se fueron con el Señor. Y yo me recuerdo en el caso mío, cada uno, yo decidí irme para Florencia, Caquetá, yo decidí irme para allá, a las entrañas de las selvas amazónicas, en la ciudad de Florencia, que era la intendencia, no era ni una ciudad, yo le llamo ciudad, pero era una intendencia misionera bajo el control de la Iglesia Católica, que tenía una dictadura religiosa en todo Colombia. Que ser evangélico era ser tratado como un perro, que el evangelio del cristiano que se convertía al cristianismo no tenía garantías algunas si no se convertía al catolicismo. Que fueron cientos de pastores y sus iglesias quemadas bajo órdenes religiosas de la curia. Pero dentro de esa curia habían hombres y personas que tenían una visión, y hubo uno que escribió un libro que se titula Lo que el cielo no perdona, y ese sacerdote tuvo que desaparecerse, los libros los recogieron, porque en todo lugar hay voces que gritan la verdad, en todo lugar hay manos que se alzan a defender la integridad, y en el cielo van a haber muchas sorpresas, y en el infierno van a haber muchas también, porque va a haber gente que no supieron andar en la integridad de Dios y en la verdad de Dios. Y terminaron perdidos. Pero hubieron gente que, bueno,
¿Qué hacemos cuando vemos la historia de Rahab la ramera en Jericó? ¿Cómo albergó ella a riesgo de su vida? Arriesgó a los espías, a los 2 espías que había enviado, que había enviado Josué. ¿Saben? Los espías que fueron enviados, ella los protegió y arriesgó su vida. Y está en la historial, en la línea genealógica de Cristo. Ahí está una ramera que tuvo un encuentro con Dios y arriesgó su vida. Yo pregunto, ¿cuántos cantantes y cuántos predicadores estarían dispuestos a ir como Livingstone, Hudson y no sé cuántos más? O como los padres de la esposa de Billy Graham, que se fueron a la China. Y creo que ella nació allá. Y entonces Billy Graham la conoció y estuvo casada con él hasta la muerte. Y esos son ejemplos de gente. O los Stewarts, Berlin Stewart y su esposa, los Stewarts que llegaron a Colombia en la época de la persecución, en la época cuando no estaban las mega iglesias de todos estos idolatría de figuras religiosas. No estamos hablando de figuras de santos católicos, no estamos hablando de alegados apóstoles y predicadores y predicadoras que dicen que son enviados de Dios y se han convertido en ídolos, que el pueblo los venera y los idolatra y que estaban dispuestos a aquellas personas a dar su vida. Y en ese ambiente, Berlin Stewart y su esposa llegaron a Colombia cuando estaban matando cristianos, cuando estaban quemando iglesias. En ese ambiente llegamos nosotros también, un grupo puertorriqueños que, como los hermanos Jiménez y este servidor y otros más, que ya los demás han muerto. Yo creo que los únicos 2 que vamos vivos, vuelvo y repito, somos nosotros. Y veo con aquellas prédicas y aquellas cosas, cómo estábamos dispuestos a pagar el precio. Hoy en día tenemos gente, hermano, que han convertido esto en un espectáculo. Han convertido esto han arrastrado el nombre de Cristo por el piso. Han arrastrado la imagen del Calvario a un materialismo crónico, a una competencia donde han convertido las redes ¿cómo le llama? Cibernéticas, toda esta locura, en una competencia de basura, de inmoralidad, de ganancias. Y han perdido la visión de lo que es sentir ese amor por la vida que sintieron los Stewart. Yo creo que los 2 ya pasaron por ahí. Y yo me recuerdo cuando la campaña grande que se dio en Neiva, departamento del Huila, y cuando esa campaña, que yo pasé la campaña en la casa de Manuel Durán Manrique y su esposa, unos millonarios que habían sido desheredados por las familias de ellos por haberse convertido al evangelio. Los dueños del arroz Huila, los millonarios más grandes, Manuel y su esposa, fueron desheredados porque subieron a aceptar a Cristo. El mercantilismo se ha convertido en una motivación. La competencia artística, donde ya hay predicadores que dicen que no son pastores, son motivadores, son artistas, son entretenimiento. Entonces hay que pagar por irlos a ver predicar o no predicar, darnos un chorro de locuras que salen por sus bocas. O promover, mis hermanos, como dije, de un individuo que promueve en una de sus conferencias, con la gente paga. Aquí llegó y se llevó un montón de dinero y paga. Y el tipo levanta en Facebook una botella de cerveza Corona. No menciono su nombre hasta el día que Dios me diga que lo mencione, porque no vale la pena. Pero levanta una Corona y dice descaradamente, yo me la tomo frita y no la pongo debajo del escritorio. Y sin saber o entender, o en su esquizofrenia espiritual, sin entender que hay miles de alcohólicos que una solo trago, un solo copa de vino, una sola cerveza los puede llevar, como yo he visto. Y si acabo de oír un testimonio terrible, que oyéndolo a ese tipo, empezó una pastora
una mujer de Dios, esto fuera de aquí, en Estados Unidos, oyó de los discursos de libertinaje de este falso profeta revestido de una supuesta revelación, de ser el sabio, de ser el que viene a liberar a la gente de todas las tradiciones y que es el más entendido de todo y que se avergüenza de que lo llamen pastor, porque ser motivador y ser entre un artista, un farandulero, es más importante que ser un pastor, un siervo del Altísimo, que es lo que es un pastor. Y esa mujer empezó con eso y como la influenciaron, porque hay una influencia de ese individuo, que a su tiempo Dios lo traerá a la luz, hermano. Cómo hay un montón de gente lentamente sucumbiendo y hundiéndose en las arenas movedizas de la doctrina falsa y el libertinaje actual. Y queriendo estar bien con el grupito a su alrededor, dicha mujer, mi hermano, le digo bien claro, empezó dándose una copita de vino, sin saber que tras una copa venía la otra, y sin saber lo que yo aprendí cuando yo era un jovencito, que aunque no fui alcohólico, pero me di cuenta, y ese conocimiento lo utilicé cuando vine a Cristo, que un poquito de levadura leuda toda la masa, y que el alcohólico no empieza con un galón de vino, un galón de cerveza, un galón de whisky, ron, empieza con una copita, con un traguito. Y si evitas el traguito y la copita y la botellita, existen muy pocas probabilidades de que tú puedas caer en eso. Y como el grupito en el cual se acercaba esta hermana, que era pastora, una mujer de Dios, quería estar bien con todo el mundo. Yo quiero estar bien con Dios, hermano. Ya no me importa lo que usted piense de mí. Yo quiero estar bien con Dios y le pido a Dios que me ayude a guardarme, porque soy humano. La hermanita empezó con una copita, inspirado por este falso profeta. Que Dios tenga misericordia, porque uno se hunde lentamente en el error y empieza con el error, que puede ser que hayan cosas destructivas como esta, pero que Dios todavía echó su salvación, que la juzgue Dios. Pero luego van a la herejía, y cuando caes en la herejía, ya ahí perdiste tu relación con Dios. Ya estás bien mal, ya estás perdido, porque la doctrina falsa comienza levemente y termina en la herejía. Y eso es el asunto grave de este asunto. Y esa hermanita, contaminada en el área donde predicaba, donde estaba, se fue perdiendo. Y llegó a estar alcoholizada en el altar sin que nadie lo conociera. Hasta que tuvo una situación donde su propio esposo se dio cuenta de lo que estaba pasando y su experiencia, y logró recuperarse y traerse y desligarse de esa opinión pública y de esa influencia demoníaca de un predicador que se olvida que todo me es lícito, mas no todo conviene. Y que si el comer carne le es escándalo a mi hermano, pues que no lo haga, pero que todo me es lícito. Tú haces lo que te da la gana, pero ¿te convendrá eso? ¿Le convendrá que tú te dejes seducir por toda esta gente que te quiere utilizar? Oh, Rabashema Kanda Basaya Mandaba. Oh, gloria a Dios. Señor, estoy aquí pidiéndote, Dios, que vea cómo esta mujer salió de esto. Y cuánto la mujer, la pastora dominicana que vi yo con una cerveza, botella de esa cerveza dominicana, porque vio a este supuesto siervo del Altísimo, que es un ángel transfigurado, un ángel de luz, es un apóstata, es un predicador falso, contaminado con un espíritu de error, y pues él no se da ni cuenta y cree que es lo más grande. El que cree estar firme y no caiga. Antes de la caída viene altivez de espíritu. Dios nos libre. Dios nos libre a todos. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Entonces, esa hermana, aquella se alcoholizó siguiendo a ese mismo, una pastora la vi en YouTube
de Santo Domingo con una botella de cerveza, porque fulano de tal se la daba, pues ella se la daba también. Y yo vi un familiar mío morir, un hombre que fue pastor, que había sido alcohólico, y no piensan cuántos alcohólicos tenemos nosotros en las iglesias en Latinoamérica. Nosotros no nos podemos dar el lujo. Yo soy de los que creo que el vino que hubo en las bodas de Canaán no fue vino, fue vino sin fermentar, jugo de uva, porque ese vino se hizo ahí al instante, y ese vino que es al instante es jugo de uva puro. Para que sea vino fermentado tiene que tomar un proceso, y ese vino que se hizo en las bodas de Canaán fue un vino milagroso, no estaba fermentado, y Dios veía este peligro, y por eso podemos alegar que en la Santa Cena, en nuestros países, no importa lo que hagan en Argentina, lo que hagan en Italia, lo que hagan en Europa, lo que hagan en España, esa razón fue por la cual cuando Cristo multiplicó el vino de las bodas de Canaán, no se fermentó, fue jugo puro de la vid. Pero eso no lo quieren aceptar, ni lo quieren reconocer. ¿Por qué Dios lo permitió así? Porque Dios sabía la debilidad que iba a haber en el mundo. Dios sabía que hay un montón de gente en nuestras iglesias, en toda América Latina, en todo el Caribe, en Europa. Y mire, el problema que tiene la Iglesia Católica en España es la cantidad de sacerdotes que tomando solo el vino de la Eucaristía están alcoholizados, porque el vino que están usando es vino fermentado, no el que hizo Jesús en la boda de Canaán, el que nosotros usamos en nuestra cena, la Santa Cena en nuestras iglesias. Y la razón es, por eso fue que el vino de la boda de Canaán no fue vino fermentado, fue jugo de la vid, puro. Y Dios hizo eso para que tuviéramos argumentos históricos para decirle bien claro a la gente que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y cuántos de nuestros miembros, hasta ministros, pues este era un ministro, un hombre con una tremenda iglesia? Y en uno de esos momentos se dio una vuelta a Europa, creo que fue España, y allá empezó con la tradición española, como en algunos países de Latinoamérica y algunos países de Europa, pues todo consumido, fermentado. Y que vino que este hombre que había sido un alcohólico, que había destruido su familia, que había hecho barbaridades, se convirtió al evangelio, y mientras estaba sirviendo al Señor iba bien camino y se descarriló por completo y terminó muriendo en una forma horrible, con delirium tremens y toda esa cosa, botando excremento y sangre por la boca, porque terminó con lo que había empezado cuando estaba perdido, se alcoholizó por un poco de vino fermentado. Sí, yo quiero decirle bien claro que es decir, que nuestra libertad no se convierte en libertinaje. No es muy aceptable, no es muy popular decir las cosas que yo estoy diciendo aquí, pero es la realidad que hay que poner los ojos en Jesús, que hay que poner los ojos en Jesús. Y el vino que hizo el Señor en la boda de Canaán no era fermentado, fue en un instante. Porque para que fermente tiene que pasar un tiempo. Es igual que tú puedes coger el jugo de manzana, los hillbillies de los Apalaches de Estados Unidos, pues jugo de manzana lo convertían en un licor clandestino y vendían todo eso. Así que el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En eso los alcohólicos, la Organización de Alcohólicos Anónimos tiene una razón clara cuando dice bien claro que tú tienes que reconocer tu debilidad y no tomarte ni una cervecita, ni un traguito, ni una copita de vino. Porque por ahí viene la mentira del diablo para destruirte. Bueno, pero entendemos bien claro también en las esferas de lo que ha pasado en Estados Unidos, hermano. Cómo cuando vino la 11 de septiembre, cuando vino la invasión de Kuwait, conservadores como el George W. Bush, presidente, en el momento, en el año 2001, cuando el ataque a las Torres Gemelas, o George Padre Bush,
cuando la guerra por Kuwait. Pues entonces, estos que venían de una enseñanza evangélica, cristiana, etcétera, empezaron a enseñar que había unos musulmanes que eran moderados, que era una religión de paz, y se dejaron engañar, y ahí es lo que dice la Biblia, que mirad que nadie os engañe. Jesús lo dice bien claro, mirad que nadie os engañe. Y cambiaron el ambiente, estos dos republicanos cambiaron el ambiente. Entonces cuando llega Obama, que es un hombre que se sabe que sus primeros años de escuela fueron en madras musulmanas, y estaban siendo educados por eso allá, por maestros islámicos radicales. Cuando llega a la presidencia, le abre las puertas al Islam en Estados Unidos. Y cuando va, y ese discurso lo vi yo y lo oí, cuando va a Egipto, primero barre el piso con la Biblia y baja el piso con el cristianismo como provocadores de esto, que está confundiendo la historia del romanismo. Pero el romanismo no es el cristianismo verdadero. El romanismo, como los ortodoxos griegos, los ortodoxos rusos, son religiones. El verdadero cristianismo es la experiencia de aceptar a Cristo, porque el cristianismo es lo que hizo Dios, es la enseñanza, es el sacrificio de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el verdadero cristianismo es lo que Dios ha hecho para el hombre. Pero cuando el cristianismo se usa como religión, cuando le llama X religión, el romanismo, los ortodoxos griegos, los ortodoxos esto, aquello, cuando empieza ¿cómo te puedo decir? A encerrarlo en una cajita de una religión, es lo que el hombre hace para buscar. Religión es lo que dice religar en el griego. Es lo que tú y yo hacemos para buscar a Dios. Pero el cristianismo verdadero es lo que Dios hizo para buscarnos a nosotros. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esa es la diferencia. Por eso, y entender bien que el amor es algo muy... en el próximo programa vamos a entrar en 1 Corintios 13, porque el amor se manifiesta en diferentes formas y diferentes maneras. Y yo quiero dejar esto para el próximo programa que hagamos. Lo iba a dar hoy. Pero una de las razones es que empezaron a hablar de que el amor y el amor y el amor. Entonces, el amor no es aceptar el error. El amor es enseñar la verdad. El amor es buscar y a salvar lo que se ha perdido y traerlos al Evangelio. Y dice, conoceréis, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32, Juan 8:36, y dice bien claro, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por esa razón hay que mirarlo a Él. Recuérdese que cuando en Cesarea de Filipo, y voy a terminar con esto, por eso puesto los ojos en Jesús, no ponga tu mirada en tu esposa, no la ponga en tu esposo, no la ponga en tu padre ni tu madre, no la ponga en tu hijo, en tu hija, no la ponga en el pastor, no la ponga en la pastora, en el apóstol, en el evangelista, no la ponga en mí, no la ponga en nadie, ciegamente. Tú tienes confianza con todos, pero la confianza ciega y absoluta tiene que ser solo en Dios, porque dice bien claro que la Biblia enseña que nosotros somos imperfectos y que todo hombre sea mentiroso. En otras palabras, todo hombre es imperfecto, toda mujer es imperfecta. Es más, cuando dice de la que duerme a tu lado no te confíes, no quiere decir que no haya confianza en el maestro, en la esposa. Y dígame si en aquel momento se hablaba más solamente de un lado, pero eso se refería, no tengas ciega confianza en la que duerme a tu lado, ni al que duerme a tu lado. Se aplicaba tanto al hombre como a la mujer. Tú no puedes cegarte. Sí, tienes que tener confianza, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y sin confianza es imposible vivir en este mundo. Tú estás casado con una mujer o eres un hombre casado con una mujer o una mujer casada con un hombre. Tú tienes que tener alguna confianza.
Tú tienes que tener una confianza en tus hijos y en tus padres. Pero lo que quiere decir la palabra es que no puedes estar ciegamente creyendo que son infalibles. Por eso el salmista dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Papá puede fallar, mamá puede fallar, tu esposa puede fallar, tu esposo puede fallar, tus hijos pueden fallar, tus hijas pueden fallar, el pastor puede fallar, la pastora puede fallar. Todo ser humano es imperfecto. ¿Quién es el perfecto? ¿Quién es el que es toda la verdad? ¿Quién es todo el poder? ¿Quién es toda la gracia? ¿Quién es todo el amor? Es el infalible, es Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras miremos a Cristo, no nos hundiremos, no nos hundiremos en las olas embravecidas de la vida. Mientras estemos mirando a Cristo, podemos seguir adelante. Y aun si fallamos en un momento dado, su mano se extenderá con una solución para darnos la salida correcta. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, capítulo 16 de San Mateo, capítulo 16 de San Mateo, verso 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, capítulo 16, versículo 13 en adelante, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos, y apunte bien ese capítulo para que lo lea en su casa, capítulo 16 de San Mateo, verso 13 en adelante. Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Así que para algunos Jesús era comparable al profeta Elías. Para otros era Juan el Bautista que acababa de morir y creían que había reencarnada. Eso es lo que creían. Y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y le puedo explicar cada uno de ellos. Decían los judíos en su tradición que cuando el pueblo de Israel políticamente se viera arruinado y esclavizado, apareciera el profeta Jeremías cabalgando sobre un caballo blanco a libertarnos. Y estos creían. Por eso es que Judas se acerca a Maestro. Era un aprovechado, pero no era un convertido verdadero. O alguno de los profetas. Y él les dijo, vosotros, ¿quiénes dicen que soy? Entonces primero le pide la opinión de los demás, pero aquí le dice, ¿y cuál es la opinión de quién yo soy? Y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que Pedro tuvo la revelación y le dice en el verso 17, Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, yo digo, y aquí es donde hay que ver bien claro, tú eres Pedro, y cuando se traduce bien claro, dice, tú eres una roca pequeña, una piedra pequeña, y sobre esta roca, ¿y cuál es la roca? Que sobre Pedro, ¿no? Le dijo primero, tú eres Pedro, eres una roca pequeña, pero sobre esta roca, ¿y cuál es la roca? La revelación que antes supo cuando en el verso 17 le dijo, y en el verso 16 le dijo bien claro, le dijo, tú, ¿y quién tú dices que yo soy? Y dice bien claro, ¿quién dice que tú eres? Vosotros, ¿quién decís? Escucha bien claro, en el verso 16 respondió Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios, tú eres eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Tú eres la justicia perfecta, tú eres el amor perfecto. Tú eres el todopoderoso, el todo omnisciente, el todo omnisciente. Tú eres el total consumación del amor. Y todo eres tú, Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres una roca pequeña, traduciéndolo del idioma original griego, sobre esta roca, la roca de tu revelación que has recibido, de que yo soy el Mesías, de que yo soy el Redentor del mundo, el Cordero que quita el pecado del mundo, edificaré mi iglesia. La iglesia no está edificada sobre el Papa de Roma, no está edificada sobre San Pedro, no está edificada sobre María, no está edificada sobre ningún apóstol, sobre ningún predicador, sin ningún obispo, no, está edificada sobre la eternidad, sobre la inmortalidad, la omnipotencia, todos los divinos atributos que lo constituyen en Dios. Y eso, ahí es que está la iglesia. Por eso
no han podido destruirla ninguno de los imperios del mundo. No pudo el imperio romano, no pudo los imperios que vinieron después, los Hitler, los Mussolini, los Stalin, los individuos de todo el mundo, los Fidel Castro. Ninguno ha podido ni podrá ninguno, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia está edificada en la persona de Cristo, en esa roca eterna de su divinidad. Y dice bien claro esto, mi hermano, la iglesia no está fundamentada sobre el Papa, ni apóstol, ni Pedro, ni nada, ni ningún predicador, o como un loco que acabo de ver en la República Dominicana, diciéndole que después de todos los profetas es el más grande. Eso nada más le dice que es un soberbio, que es un arrogante, es un loco, diciendo que de todos los profetas de la Biblia, él es el grande, el más grande de la historia. Eso es un altivo, es un loco que lo ha poseído un espíritu de altivez. Hay que seguir a Cristo. Y Dios viene a buscar la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Y hermanos queridos, en medio de todo esto, vamos a seguir con este tema porque nos falta todavía. He querido dejar esto claro y darle las gracias a ustedes por escuchar esta palabra. No importa lo que pase, no ponga su mirada en mí ni en nadie, póngala en Jesús, en la palabra, en la escritura. Y lo que dice la palabra, a la ley y al testimonio, si no está con la palabra, no lo reciba. Mire cómo Obama nos vendió que la religión de paz verdadera es el Mahoma, es el Islam, es Mahoma y el Corán y toda esa cosa. Y la gente ciega no se dan cuenta de todo lo que ese hombre hizo. En los 8 años que estuvo en el poder, introdujo el Islam y lo categoró, lo puso en categoría de una verdadera fe. Y se han infiltrado y están en Texas, gobiernan sobre 8 pueblos, 8 municipalidades. En New Jersey han tomado el control de la ciudad de Patterson, New Jersey, totalmente, visiblemente, abiertamente. Y así en Europa se han ido tomando a Francia, a Inglaterra, y se han ido metiendo en Alemania, y se están metiendo en toda Europa, porque el objetivo de esa religión falsa es la conquista del mundo. Pero nosotros estamos en algo más. Jesús vino a buscar y a salvar las almas, no a la conquista de tierras, porque todo esto, tarde o temprano, será el reino completo de Dios, sin tener que hacer las mentiras y las matanzas y las locuras que hacen estos locos que quieren el poder. Por eso hay que mirar a Cristo. En medio de su prueba no pierda la fe. En medio de su prueba no se confunda, siga adelante. Ojo, que Dios lo bendiga. Y recuerda que el 1 de septiembre vamos para clamor a Dios frente al Capitolio. Vamos a prepararnos espiritualmente para lo que viene, hermano. Vamos a prepararnos para lo que viene. Y no le estoy diciendo solamente lo negativo. Vienen cosas buenas, pero cuando Dios prepara cosas buenas, vienen también momentos difíciles. Y con la conducta que estamos viendo de la iglesia en el Caribe, en Puerto Rico, en República Dominicana, la que estamos viendo en diferentes partes de América, esto habla de que un momento dado Dios va a intervenir. Y cuando la gracia de Dios se aparta, cuando el poder de Dios se debilita en la presencia del pueblo, hermano, estos tiempos son difíciles. 1 de septiembre, a las 11 de la mañana, arribamos al Capitolio. A las 12 en punto comenzamos el gran clamor por Puerto Rico, por nuestra familia, por nuestros hijos y por toda América. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que los que se conviertan ahora, conviértanse a Cristo. Recíbanlo en su corazón. Díganle: Jesús, salva mi alma, limpia mi corazón. Sana mi cuerpo y sana mi espíritu y mi mente en el nombre de Jesús. Y recuerden que este es un ministerio de fe. Si usted puede colaborar con el ministerio, lo primero que tiene que poner en oración. Ore todos los días por nosotros y por la obra que estamos haciendo. Y si Dios pone en su corazón, envíe su colaboración a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o usando el ATH móvil que se utiliza para poder, usted por el teléfono que le damos, usted viene y llama y dice: quiero colaborar. 787-475-7576, 787-475-7576. Pero sobre todo, su colaboración espiritual es la más importante.
Y levántese ahora y proclame: Jesús es mi Señor. Olvídese si puede ofrendar o no, eso no es importante. Lo importante es que ofrende su vida para Él. Y que levántese y siga confiando en el Señor. Que Dios le bendiga grandemente. Su gloria hoy desciende, no se puede resistir. El poder y el fuego están cayendo, se siente hoy aquí. Su gloria hoy desciende, no se puede resistir. El poder y el fuego están cayendo, se siente hoy aquí. Cuando el Espíritu de Dios se mueve aquí, milagros suceden, su poder está aquí. Cuando el Espíritu de Dios se mueve aquí, milagros suceden, su poder no tiene fin. Su gloria hoy desciende, no se puede resistir.